Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación presentada por Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Nos acompañan Marielsa Castro Vizcarra, curadora asociada del Museo Jumex, también Alonso Gorospe, artista y organizador comunitario, también Mariana Ríos, arquitecta, y Sofía José, coordinadora de educación de Museo Jumex. Muchas gracias por estar acá y les cedo la palabra. Muchas gracias, Eloísa. Gracias a todos por estar aquí. Estamos felices y también contarles un poco pues que estamos bastante en confianza, entonces trataremos de ser una conversación como casual, relajada. Están invitados todos a participar de esta conversación. Nosotros 4 llevamos trabajando más de 2 años en un proyecto que se llama Museos en Común, que ahora vamos a hablar más adelante en detalle. Al mismo tiempo van a estar viendo este video, que creo que es una representación muy detallada de lo que fue este proceso y este proyecto. Y un poco para contarles cómo va a estar estructurada la charla hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que fue el proyecto, voy a presentar de manera más amplia a quienes me acompañan y después, a través de una serie de preguntas, empezaremos a hablar sobre temas relacionados al proyecto. Entonces, solo para que vayan conociendo a quienes están aquí a mi izquierda, quería leer un poquito más los perfiles, porque creo que es importante empezar como describiendo quiénes son y por qué estamos trabajando juntos en un proyecto como este. Entonces, creo que también al hablar y presentar como ellos se quieren presentar y leer un poco de su biografía, describe mucho las intenciones de sus prácticas. Entonces, Mariana Ríos es arquitecta y su práctica se interesa en la percepción espacial y en la relación entre las personas y los lugares, enfocándose en explorar las probabilidades de la arquitectura y el arte para crear espacios, publicaciones u objetos que inviten a nuevas formas de colectividad y de experimentar el entorno. Alonso Gorospe es artista, curador, organizador comunitario, especializado en el codiseño de performance y espacio públicos. Su trabajo artístico y curatorial más reciente se presenta como experiencias performáticas colectivas en espacios públicos. En su trabajo propone el diseño y la producción de los performance como actividades que fortalecen vínculos comunitarios y experiencias que construyen nuevas memorias y narrativas colectivas. Sofía José, que de hecho acabamos de invitarla a subir, porque también fue parte muy importante del proyecto. Sofía José es artista, pero también es la coordinadora del área educativa del Museo Jumex. Entonces, las dos de la mano ideamos este proyecto desde el inicio. Primeramente, se unió Alonso en los primeros meses y después se unió Mariana. Voy a hacer una breve introducción de qué es para mí este proyecto, pero sobre todo cómo entiendo o cómo entendemos desde el Museo Jumex lo común. Para esto voy a leer unas notas porque no quiero que se me pase nada y después le voy a dar la palabra a Alonso y a Mariana y a Sofía. Entonces, lo común. Desde finales del siglo XX, en varios territorios de Latinoamérica, se ha estudiado el término de lo común y se ha nombrado a la acción colectiva de compartir de múltiples maneras, como comunalidad o como también la producción de lo común. Estas definiciones se alejan de la genealogía del término en inglés que es commons, que describe un bien compartido, en particular la propiedad de la tierra. Partiendo de las nociones de lo común que se ha generado desde Latinoamérica, entendemos, y creo que aquí puedo hablar por todos nosotros 4, que entendemos lo común como un conjunto de acciones y no únicamente como un bien común, ¿no? Como se nombraba a los commons en este territorio, específicamente en Inglaterra. Para aterrizarlo un poco más y para entender cómo para el Museo Jumex y para Museos en Común entendemos lo común, me gustaría leer 3 citas. La primera dice así: los comunes no son únicamente medios a través de los cuales compartimos de manera igualitaria los recursos que producimos,
sino también un compromiso para la creación de elementos colectivos, un compromiso para fomentar los intereses comunes en cualquier aspecto de nuestra vida. Esta es una cita de Silvia Federici y de George Cafensis. La segunda dice: la comunalidad es el predicado verbal de nosotros. Esta cita es de los luchadores y pensadores sociales Gustavo Esteva y Arturo Guerrero Osorio. Y la tercera, del escritor y activista uruguayo Raúl Sivecki, afirma que la comunidad no es, se hace. Cada día, a través del hacer colectivo de varones y mujeres, niñas y niños y ancianos, quienes al trabajar reunidos hacen comunidad, hacen lo común. Es bajo este entendimiento de lo común que el Museo Jumex entonces entiende que lo común es una acción, ¿no? Y es algo que se hace cada día y es algo que se hace de manera colectiva. Es por eso que empezamos a desarrollar una propuesta que tenía sobre todo la intención de sacar al museo de su espacio habitual para acercar a más personas y también crear relaciones de largo plazo, crear una comunidad con nuestros vecinos particularmente. La elección de trabajar con el Mercado Granada, aquí están viendo unas imágenes que creo que explican muy bien el contexto inmediato o el contexto en donde está el mercado. Se tomó por varias razones, pero la primera es la ubicación. El Mercado Granada está ubicado sobre Ferrocarril de Cuernavaca, que es una calle peatonal que está a 15 minutos caminando al Museo Jumex. Si ustedes han ido al Museo Jumex, es un desarrollo que también se hizo recientemente, un desarrollo urbano, que es esta vía peatonal, y el mercado, a pesar de estar súper cerca del museo, la gran mayoría de los locatarios nunca han visitado el Mercado Granada, y eso es como por muchas razones que creo que también nunca han visitado el Museo Jumex, y eso es algo que también que creo de lo que vamos a hablar y cómo fue como este primer encuentro de cómo es que algo que está tan cerca o relativamente cerca no existe esta conexión con el museo, ¿no? Entonces, por un lado, la ubicación. Por otro lado, había un potencial espacio de trabajo, que es este espacio que están viendo al final del video, que es un espacio que tenía la intención de ser un comedor comunitario, pero realmente nunca se utilizó. Nosotros, cuando llegamos al Mercado Granada, vimos el potencial en este espacio de poder desarrollar algo, ahí no lo teníamos muy claro en ese momento todavía. Y el tercero, y creo que es el más importante, del que también tenemos que hablar, y creo que también en el video se ve, es la comunidad del mercado. Este es un mercado que se inauguró hace 60 años, o sea, justo el año pasado cumplió 60 años, y ha sido el lugar de trabajo de 4 generaciones. No sé si ustedes saben, pero en México los puestos de mercado, los locales, no se rentan, sino se heredan, ¿no? Como de generación en generación. Y lo que pasa en este mercado es que ya son familias completas, o sea, creo que son como alrededor de unas 15, 20 familias las que han estado en ese mercado por hasta ahora 60 años. Eso creo que para nosotros fue lo más importante, para poder también incorporarte a una comunidad. Existía ya una red de afectos, existía ya un grupo de gente que se conoce, no solo eso, trabajan juntos y tienen una estructura de trabajo que están como bastante bien organizada. Creo que pues no fue fácil, sobre todo como acercarnos y unirnos o ser parte o empezar a tejer redes que nos vinculara con el mercado, sobre todo porque ellos a nosotros no nos convocaron, ¿no? Y esto es importante decirlo, o sea, ellos no nos buscaron a nosotros, sino este es un proyecto que empieza el museo y que el interesado es el museo, es acercarse a sus vecinos y no al revés. Entonces, si bien no fue fácil, ha sido gracias a la organización de esta comunidad y a la apertura de estos locatarios que podemos decir que estamos en camino a la consolidación de ser parte de esta comunidad entre el mercado y el museo. De nuevo, llevamos trabajando con esta comunidad 2 años, pero creo que estamos apenas en el inicio. Entonces, como primera etapa del proyecto y de la mano de Alonso, empezamos un proceso como de irnos conociendo. El mercado tiene una comunidad de niños y niñas que después de ir a la escuela pasan su tiempo libre. Eso también fue como una de las primeras cosas que notamos cuando con
Con Sofía, el equipo de educación y yo del equipo curatorial del museo, visitamos y seguimos visitando hasta la fecha cada jueves el museo. Inicialmente era como para conocernos y para entender cómo funcionaba. Nos dimos cuenta de como grupo poblacional que estaba disponible, porque como ustedes se pueden imaginar, los locatarios del mercado son personas que están extremadamente ocupadas. Ellos trabajan de lunes a lunes, de 8 a 8, entonces no hay espacio como tampoco para empezar un diálogo o incluso pedirles que nos den un poco de su tiempo. Pero lo que sí notamos es que había este grupo de niños y niñas que después del colegio iban al mercado y era como su parque de juegos. Empezamos también notando este grupo poblacional y este espacio que es la explanada de aproximadamente 300 metros cuadrados, que habían como estos dos componentes que podía ser un futuro proyecto. Después de hablar y hablar y hablar y conocernos y estar como clientes en el mercado y después un poquito más como amigos de los locatarios, llegamos a la idea de conjunta que íbamos a ofrecer una serie de talleres guiados por artistas y arquitectos, y ahí es donde entra no solo Mariana, sino Chavis, que está ahí, que ahorita también vamos a hablar de su trabajo, que fue muy importante, para codiseñar un mobiliario que fuera para esta explanada. Ahorita me gustaría que también como hablen más de este proceso, de cómo fue ese codiseño, porque no fue nada más como una idea del museo de decir, bueno, ponemos estos muebles acá, sino fue un proceso. Entonces, a lo largo de 6 meses y múltiples talleres mediados por Chavis y Mariana, se codiseñó el mobiliario para la explanada. Los locatarios primero compartieron sobre el mercado y Chavis y Mariana compartieron sus conocimientos en torno como construcción, diseño, arte. Y también importante decir que con el paso del tiempo estos conocimientos se intercambiaron también, ¿no? Al final son los locatarios los que saben más del espacio donde se iba a poner estos muebles y también son ellos los que saben qué es lo que necesitan. Este proyecto se nombró Pásele, Pásele, que son los muebles que están viendo en el video. Y lo que decían los locatarios principalmente, o lo que aprendimos después de estos talleres que hicimos con ellos a lo largo de 6 meses, es que ellos querían un espacio de ocio, un espacio de juego y un espacio de encuentro, también para los distintos usos que tenía el mercado. Quería un espacio que lo pudiera usar tanto los clientes como los niños, como los dueños de los locales. Otra cosa importante que Alonso ya hablará más adelante es que se organizaron 2 celebraciones que vinculaban los espacios tanto simbólicamente como físicamente. Entonces hicimos 2 caminatas que conectaron el museo y el mercado caminando por esta calle peatonal que les mencioné anteriormente, que es Ferrocarril de Cuernavaca, llevando los muebles como un acto simbólico también. Los muebles estuvieron en el museo por un mes, se hizo una exposición en donde participaron otros 4 artistas y estuvo alojando una programación pública en torno a lo común. Era también para el museo importante que no solo hiciéramos esta serie de actividades en el taller, sino que también fuera el Mercado Granada quien habitara el museo, ¿no? Y hicimos una fiesta en donde fueron los mismos locatarios quienes decidieron cómo iba a ser esa fiesta, ¿no? Qué grupo de música iba a tocar, qué tipo de comida querían comer, cómo iba a ser esa fiesta, y era también una invitación para que por primera vez los locatarios del mercado fueran al museo y pudiéramos realmente ser como una relación recíproca en donde no solo nosotros vamos al mercado, damos los talleres y salimos, sino que fuera, y ojalá, y creo que sigue pasando, pero los locatarios del museo ya ven este espacio como un lugar en donde pueden acceder, ¿no? O al menos los niños, que es con los que tenemos una relación en este momento más cercana. Con esta primera edición de Museos en Común, también proponemos conversaciones entre múltiples personas que desde distintas disciplinas han estudiado y practicado lo común. Esta programación pública que hicimos en la Galería del Mercado
también nos interesaba aprender de otros museos y de otras prácticas que ya lo estuvieran haciendo. O sea, esto que estamos haciendo nosotros en el Museo Jumex no es para nada innovador, o sea, es decir, esto lo hacen todos los museos del mundo, los procesos comunitarios es algo necesario, es algo que es importantísimo hacer y que se está haciendo en muchos museos a nivel internacional. Entonces queríamos aprender de esos otros que ya lo estaban haciendo y lo estaban haciendo bien, ¿no? De alguna manera aprender lo que ya se estaba haciendo. Entonces esto fue un primer esfuerzo de buscar y generar aprendizajes como inspirado en otras experiencias de otros museos e instituciones similares, incluso otros colegas. Y durante toda esta programación pública teníamos también una pregunta de que si cuál es el rol de las instituciones, en este caso el museo, vinculado a la producción de lo común y vinculado también a la producción de hacer comunidad. Entonces, Museos en Común 1 es solamente el inicio y como mencioné anteriormente, estamos empezando una manera de comunicarnos y de relacionarnos distintos con nuestros vecinos y la idea es que esto solo sea el inicio de un proyecto mayor, en términos de tiempo, en términos de escala, en términos de que estamos en el año 1 de lo que ojalá sean múltiples años más. Entonces ahora me gustaría pasarle la palabra a Alonso, podemos irnos en orden, primero Alonso, después Mariana y por último Sofía, y que nos cuenten también desde su experiencia cómo fue este proceso, ¿no? O sea, cómo desde su práctica como artista, como arquitecta y como educadora, cómo es que la producción de lo común se puede hacer desde una institución como el museo, ¿no? Hola a todos, muchas gracias por haber venido, sé que hay cosas muy interesantes allá pasando y gracias por escoger estar aquí en este momento. Le pedí a Marielsa, o también gracias al Museo Jumex por invitarme a este proyecto, creo que requiere mucho valor apostarle el presupuesto a proyectos de este estilo en tiempos donde el arte y la sociedad y las comunidades post pandemia han visto sus recursos disminuidos. La pregunta quizás es cómo la institución, me gusta, ¿cuál es la relación o el compromiso de la institución para generar vínculos comunitarios? Creo que ay, está más fuerte mi volumen que el tuyo. Creo que podemos empezar, si nos cuentas un poco tu experiencia en el proyecto como artista, un poco también contando cómo es la manera de tu trabajo en donde al final tú eres como este vínculo o esta mediación entre la institución y la comunidad, ¿no? ¿Cómo haces esos vínculos? Sí. Pues mi experiencia en este proyecto y en otros que he hecho tiene que ver mucho con tocar una puerta que se te abra y empezar a conectarte con las personas. En este caso, el primer vínculo que hicimos, porque fuimos a varias comunidades antes que a esta, y es muy difícil que como extraño te digan bienvenido a esta comunidad, y encontramos que nuestra primera forma de entrar era a través de consumir y ser cliente del mercado. Y tengo muy claro que lo primero que hicimos fue irme a cortarme el pelo a una de las peluquerías de ahí y empezar a platicar, y en esa plática nos platicaron que antes venía una mujer a hacer talleres con niños para pintar cerámicas, y las cerámicas estaban ahí expuestas en la peluquería. Esta mujer, que se llama Maribel, estaba embarazada, cortando el pelo a unas semanas de dar a luz, y después de esa plática, por lo menos yo entendí que lo que había que hacer era consumir, ¿no? Que nuestra estancia ahí tenía que dejar una derrama económica, y como pasa mucho en el mercado, te vas haciendo cliente frecuente y a partir de consumir y comprar cosas desarrollas ahí ya un vínculo con tu proveedor del servicio, y ya es donde pasas de ser un proveedor a ser una comunidad. No sé su experiencia con mercados, pero en un mercado comunitario o de un barrio te sabes los nombres de las personas y te dicen cómo te llamas. A un supermercado o un 7-Up, un Oxxo, un Walmart, eso no pasa. Entonces creo que ese fue mi primer paso, y mi experiencia es siempre buscar activar emociones y de querer aportar, y que pasar del ser desconocido a conocido lo antes posible.
Creo que hay algo bien importante que me gustaría también, a lo mejor ahorita que hable Mariana y Sofía, es regresar al tema como de, que lo hablamos mucho Alonso y yo, ¿no? Cómo se nombra como esto, artista social, artista o productor de, ¿cómo dice tu bio? Agente, no me acuerdo, pero ¿qué dice? Déjame leer lo que dice, organizador comunitario. No como este rol que no existe normalmente en un museo y no es un rol tradicional de un artista contemporáneo, sino que Alonso lo ha venido practicando en distintos museos en otras partes de, incluso internacional, en Estados Unidos. Para nosotros fue clave en la relación y cómo haces esos vínculos con la comunidad, que ahorita podemos hablar más de eso, pero ahora regresando o darle la palabra a Mariana, también sobre tu experiencia en particular con Museos en Común, pero también si tienes experiencias anteriores en donde exista una relación con una comunidad en particular. Pues creo que yo puedo hablar también por Chavis, como en temas de cuál fue nuestra experiencia con la comunidad del mercado. Creo que desde un inicio, si bien sabíamos que íbamos a diseñar algo en común y algo en conjunto con la comunidad del mercado, creo que para nosotros era fundamental conocer las entrañas sociales del mercado y las dinámicas sociales y las actividades, porque queríamos complementar y sumarnos a lo que ya existía y no de alguna manera modificar lo que ellos ya tenían, desde horarios, desde actividades. Creo que siempre, y es algo que platiqué muchísimo con Marielcia y con Alo, es que siempre los niños te voltean a ver y te hacen eco desde un inicio en cualquier proceso comunitario. Es una población que es como muchísimo más como fácil, de alguna manera, este lenguaje sin filtros, sin como dobles intenciones, como que es muy fácil el lenguaje con ellos y de alguna manera siempre son como portadores de mensajes hacia los adultos. Entonces, si bien los adultos te pueden cuestionar un montón las cosas y que no siempre tienen razones, sino se pueden ir como resolviendo, las vamos encontrando en conjunto durante el proceso, siempre niñas y niños están súper animados y están como muy entusiasmados de ir de la mano en el proceso y juntos ir resolviendo y ir encontrando respuestas. Entonces, si bien en un inicio no era, creo que ni por parte del Jumex ni por parte de Chavis y mía, trabajar específicamente con niños, así fue el resultado del proceso. Para Chavis y para mí, desde un inicio diseñamos talleres en donde no solamente eran talleres de ecodiseño o hacia un objetivo de diseñar un objeto, sino fueron talleres para conocer a todos los grupos poblacionales dentro del mercado, desde niños, personas de la tercera edad, usuarios, locatarios, entender la historia del mercado, las actividades que estaban sucediendo, lo que les gustaba, lo que les hacía falta. Entonces diseñamos talleres desde temas como talleres de barro o construcción de sillas a escala, como cosas muy manuales, a también recorridos sensoriales durante en el mercado, para conocer justo cómo esta percepción espacial no solo de nuestro lado, sino también de ya clientes y niñas y niños. Creo que algo importante que mencionó Marielsa es que existe una población infantil importantísima, flotante en los mercados de la Ciudad de México y de todo el país, que justo al salir de las escuelas terminan en el mercado porque el trabajo de sus papás es dentro del mercado. Entonces el mercado resulta ser su espacio de juego, el lugar donde terminan las tareas, el lugar donde se duermen en lo que llegan a sus casas. O sea, resulta ser un lugar con una serie de actividades que tendrían que estar sucediendo en muchos otros lugares. Entonces, algo como particular del mercado era que fuera del mercado hay dos espacios, una cancha deportiva muy grande al lado
y luego unos espacios, unos juegos, pero estos dos lugares son externos al mercado, entonces hay que cruzar calles o hay que salirse del mercado, entonces ya de por sí es un tema de seguridad. Y entonces resultaba que este mercado tiene una explanada muy linda que se intervino durante la pandemia con mesas a más de 2 metros de distancia, obviamente por temas de sana distancia, pero entonces de pasar a ser desde que existe el mercado, pero de pasar a ser un espacio de encuentro, de celebración, de juego, no solo para niñas y niños, sino para clientes y locatarios, a ser un espacio como súper olvidado, sin uso alguno, súper sombrío. Entonces, creo que de ahí nació como esta intención de entender cómo estaban utilizando el espacio público diagonal privado que les pertenecía y que realmente no lo estaban usando. Entonces, creo que para nosotros algo importante fue conocer estas dinámicas y sumarnos a ellas, y también cómo este espacio público exterior no estaba siendo utilizado y cómo en conjunto podíamos encontrar esta potencial actividad en conjunto para reactivar este espacio. Bueno, nosotros desde el área de educación del museo, que bueno, cabe mencionar que no soy solo yo, sino que también están Francisco y Sofía Caín, que son parte esencial del equipo y que también estuvieron sumamente involucradas en todo el proceso de Museos en Común. Pues funcionamos como apoyo tanto para Alonso como Mariana y Chavis a la hora de hacer los talleres y todo el acercamiento con la comunidad. Y ahora, una vez que hemos continuado a crecer este vínculo con el mercado, pues seguimos nosotros como equipo de educación haciendo talleres con los niños y teniendo esa presencia en el mercado, como mencionaba Marielsa. También porque la idea es que no solo se quede en este primer proyecto que hicimos con ellos, sino que se mantenga ese vínculo con la comunidad y que podamos seguir trabajando con ellos. Otra cosa muy importante que sucedió durante todo este proceso y que creo que fue como un gran logro para nosotros es que no solo vinieran las personas del mercado en esta celebración que organizamos para ellas y ellos, que eso fue como increíble, pero que también ellos por su cuenta decidieran venir a visitar el museo y ver sus exposiciones y que se sientan bienvenidos a este espacio, ¿no? Porque como mencionaba Marielsa anteriormente, aunque estamos tan cerca y nos une como una vía peatonal, muchas de las personas que están en el mercado nunca habían venido al museo ni conocían que estaba ahí, ¿no? Entonces, como Departamento de Educación, también para nosotros nos importa mucho el lograr acercar a diferentes personas y públicos que quizás no se sientan en este momento bienvenidos o atraídos al museo y poderles abrir las puertas, ¿no? Y voy a sumar algo que creo que tiene muchísimo que ver en estos procesos de trabajar con comunidades, como la respuesta que tiene la comunidad contigo. Los procesos sociales, y lo sabrá también, son súper largos. Estos procesos de generar confianza toman meses, incluso años, pero tiene muchísimo que ver con la comunidad, y creo que a Chavis y a mí nos sorprendió muchísimo que desde el día 1, no solamente los niños, pero también los locatarios estuvieron súper abiertos, nos abrieron las puertas sin siquiera saber cuál iba a ser el objetivo final de este proyecto, pero se sumaron al proyecto grande de estar haciendo algo cada año, y que eso no siempre sucede. Desde mi experiencia toma muchísimo más tiempo trabajar con comunidades, porque como dijo Marielsa, estas comunidades no te necesitan, no te buscan, llegas tú como un externo. Entonces, ir tejiendo estas redes de la mano con ellos, por lo general toma muchísimo tiempo, y el Mercado Granada y toda la comunidad del mercado hizo que el proyecto fuera tomando forma como íbamos pensándolo nosotros desde un inicio en tiempos, pero creo que superó las expectativas desde
mi lado como arquitecta, desde un proceso social, desde la celebración, desde cómo llegó después el objeto, cómo quedó el resultado final, creo que superó las expectativas y mucho tiene que ver con la apertura de esta comunidad. Sí, creo que ahí también hay un trabajo previo que para mí es lo más difícil de trabajar con una comunidad, que no es tu comunidad o la comunidad que normalmente viene al museo. O sea, es importante decir que el Museo Jumex en este momento se encuentra en una posición como, diría que está bien establecido a nivel nacional e internacional de exposiciones internacionales. Nosotros recibimos un mal día 1,000 personas de público, un muy buen día 5,000. Entonces, el museo no está buscando de alguna manera que más, o sea, siempre está muy bien que más personas entren al museo, pero sobre todo crear relaciones y vínculos importantes, y en este caso en particular fue con el mercado, ¿no? Porque reconocimos, como dice Mariana, que era como una comunidad que ya estaba muy bien organizada, muy bien planteada, pero por algunas situaciones que yo creo que muchos museos comparten, es que los museos tienen barreras invisibles en donde no todo el mundo se siente cómodo entrando por múltiples razones. Pero en este caso, como la comunidad del Mercado Granada está tan bien organizada, fue para nosotros posible hacer un proyecto que tuvo un resultado, un primer resultado, que son estos muebles que ven, que se exhibieron en el museo y que ahora hacen parte del mercado. O sea, es decir, siempre se pensó y se diseñó estos muebles para ese espacio particular del Mercado Granada. Creo que el mayor éxito, si podríamos decir que es un proyecto exitoso, fue que la comunidad existía y estaba formada y fue receptiva, porque como Alo mencionó rápidamente, tuvimos 2 encuentros súper desafortunados con otras comunidades en donde nunca logramos hacer ese clic, y eso va a pasar mucho, ¿no? Como en los procesos sociales y comunitarios. Y bueno, todo esto para hacer como una segunda pregunta a ustedes, y es como, ¿cuál creen que son esos retos, ¿no?, que enfrentan las instituciones culturales como justo un museo o una institución cultural, cualquiera que sea, al acercarse, ¿no? ¿Cuáles son esos retos y también cómo desde su experiencia se han podido de alguna manera navegar para poder hacer proyectos en donde se incluya a la comunidad de una manera respetuosa, pero también de una manera como creando un vínculo y lo más importante es que es a largo plazo, ¿no? No es un proyecto en donde vamos, damos un taller de foto y nos vamos, ¿no? Sino que aquí nos queremos quedar, aunque sea por los próximos años. Pues yo creo que uno de los retos más importantes es que la mayoría de estas comunidades trabajan de que amanece a que se hace de noche, y que quizás lo último que les interesa o que pueden hacer es ir a un museo, ¿no? Van a dejar a los niños a la escuela, van a trabajar, regresan a trabajar y se van a dormir. Y los museos abren de martes a domingo, de 10 a 6, y que es muy difícil que una comunidad de clase trabajadora que vive el día a día decida ir a pasar un día al museo sin una sensación de que es bienvenido ahí. Entonces creo que un reto es los horarios y comunidades que están trabajando y que no se han hecho esfuerzos en sus modos de comunicación de invitarla. Entonces yo creo que es un tema de cómo conectar con estas comunidades y cómo hacer espacios diferentes y dinámicas diferentes como la que hicimos para que se sientan bienvenidos y que haya espacio para ellos en los tiempos que ellos les acomodan y con temas que les interesan, ¿no? Por más que hay artistas increíbles que trae el Museo Jumex, pero no sé si a un niño de Museo Granada le puede interesar tal artista, quizás sí, pero también hay otros temas más populares que tal vez no son parte del ámbito artístico, que no entran en la curaduría del museo. Entonces yo creo que es horarios, tipo de programación y sí, yo creo que esos sean 2, seguro hay más, pero son los 2 que se me vienen a la cabeza en este momento. Creo que, no sé, yo me quedo pensando un poco más como en los retos internos que tienen las instituciones y museos como el Museo Jumex, que ya es un museo súper establecido como muchos otros de la ciudad y que se necesita gente dentro de estas instituciones, tomadora de decisión, para
tomar la decisión de invertir el presupuesto de un museo, como el Museo Jumex, en proyectos de este calibre, porque programas públicos y talleres infantiles los vamos a encontrar en cualquier museo de la ciudad, pero proyectos que tomen presupuestos de este tamaño, que contraten artistas, que tengan la intención de tejer redes entre artistas que tienen distintas formas de crear objetos, historias, narrativas, de ser artistas y de crear arte que no se conocen, y ir aprendiendo sobre la marcha, y encima que estos proyectos tengan un peso social. Creo que es un reto enorme para cualquier institución, y que al final muchas veces, como cualquier otro proyecto, pero en los proyectos sociales siempre tiene una variable muy grande, no se conozca cómo va a ser este resultado. En este proyecto creo que hubo como muchas variables en un inicio, y todos nos sumamos y todos nos subimos al barco, y fue un resultado como entre las duplas, como Chavis y yo y otros artistas y todos los artistas que estuvieron involucrados, pero también desde este equipo interno del Museo Jumex, en donde cada quien teníamos la presión, como, no sé, crear vínculos sociales, la celebración, el codiseño del mobiliario, y de repente no nos dábamos cuenta del peso y de la presión que tenía el equipo interno del Jumex por llevar a cabo este proyecto, y creo que no todas las instituciones pues están dispuestos, ¿no?, a esta presión y a este presupuesto a proyectos sociales de este calibre. Creo que sumando lo que estás diciendo, Marina, o sea, además de tener como la apertura y todo de la institución para empezar como este tipo de iniciativas, creo que lo más difícil también es, una vez que empieza, como mantener el interés y como esa potencia de que también la institución entienda que es algo que tiene que permanecer, ¿no? O sea, porque entonces va a implicar pues no solo un gasto económico, sino también como un poder de personal y todo como muy grande, ¿no? Mantener este tipo de proyectos, que es algo que no siempre las instituciones están dispuestas a hacer, ¿no? Y sí estoy de acuerdo en que siempre tiene que haber alguien como desde adentro que tenga esa iniciativa, como lo fue Marielsa en este caso, que un poco empiece a empujar a que las instituciones empiecen a pensar en otras maneras, en este caso pues el Museo Jumex. Y sumando a lo que decía Alo, creo que una cosa que también podría ser pensarse, además de los contenidos y quizás los horarios de los museos, sería como el tema de la flexibilidad. Creo que muchas veces los museos pueden ser muy rígidos en sus formas, incluso esta cosa de los horarios, o sea, ¿por qué no mantener abierto en cierto momento el museo para que puedas bienvenir a estas comunidades cuando se puede hacer para un grupo de coleccionistas? ¿Me explico? Entonces es como quizás pensar, si queremos bienvenir a otros públicos y mantener estos vínculos a largo plazo, ¿qué podemos hacer nosotros como museo para facilitar que ellos vengan a visitarnos y que se sientan también pues, o sea, más bienvenidos, aunque no quizás sean los contenidos que más les llamen o lo que sean? Creo que hay maneras de que de todas maneras la gente pueda venir y sacar algo provechoso de venir al museo, ¿no? Sí, creo que tienen mucha razón los tres, y me gustaría como continuar un hilo que está diciendo Sofía también para contarles sobre qué sigue, ¿no? Porque esa es una pregunta que nos hacen mucho. Bueno, ok, ya hicieron todo esto, pero pues ¿ahora qué? Y así como dice Sofía, que tal vez lo más difícil, a lo mejor en un principio, fue hacer como esa primer clic y esa primera conexión con la comunidad, que para eso Alonso fue una pieza clave. Ahora para nosotros estar manteniendo ese vínculo, pues es un trabajo pues intenso, ¿no? Vamos todos los jueves al menos de 2 a 3 horas al Mercado Granada a seguir impartiendo talleres, y el proyecto va a continuar y se va a convertir de nuevo, va a tomar una materialidad distinta a lo que fueron los muebles el año pasado,
se invitarán a otros artistas. Ahorita estamos en el proceso de nuevo de conversar con los locatarios de qué es lo que quieren. Ya hay como 2 ideas que quieren que nosotros desarrollemos. Por un lado, uno es unas piezas gráficas para identificar mejor cada uno de los puestos. Entonces vamos a invitar a artistas gráficos y a diseñadores a hacer los nombres de cada uno de los locales. Y también nos están pidiendo un trabajo con las bicicletas. Como ustedes se podrán imaginar, pues ellos tienen delivery en bicis, entonces cada uno de los locales tienen sus bicis, entonces también vamos a hacer un proyecto en donde no solo ellos aprendan, les den talleres de cómo arreglar sus bicis, sino que eventualmente ellos puedan también compartir esa información con otros, en donde puedan también dar ese servicio de alguna manera de apoyo y de alguna manera cambiar la estética también de las bicicletas, si es algo que ellos piden. Entonces en este momento estamos en esa primera conversación de bueno, qué es lo que vamos a hacer este año. También creo que algo bien importante es el compromiso, no solo de nosotros como institución, sino de los locatarios. Entonces la semana pasada estuvimos con ellos ahí, así que tuvieron que firmar de alguna manera poniendo su nombre en el equipo en donde ellos querían participar. Y con solamente poner su nombre, o sea, no es ningún contrato, nada formal, pero es un compromiso de que van a darnos tiempo, que eso es lo más valioso que tiene la comunidad del mercado y bueno, creo que todos. Pero entonces un poco eso es lo que viene para el próximo año. Estaremos haciendo también grandes eventos por ahí del mes de agosto, septiembre y octubre relacionados con lo común, que es un tema que yo creo que nos sigue interesando y del que podríamos seguir hablando por muchos meses más. Y quería pasarle la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta del proyecto o algo que quieran preguntarle a las invitadas. Allá y luego acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Vital de México Arte. Pues felicidades primero por este proyecto tan maravilloso, la verdad, lo desconocía que existía algo así y me imagino que debe de ser complicado para ustedes seleccionar los espacios en el futuro. Ahorita seleccionaron si entendí bien, por la cercanía o algo así, ¿verdad? Pero eso se puede duplicar perfectamente en no sé cuántos mercados que existan en Ciudad de México y en el país, ¿no? Entonces, las preguntas son varias, pero bueno, nada más para no tomar mucho tiempo en el micrófono, es ¿cómo se seleccionarían los espacios futuros? Esa sería como una pregunta. La otra, ya contestaron lo de no es temporal, es decir, no es por un tiempo, sino la idea es dejarlo como en una forma permanente, así entendí también, ¿verdad? Que continúe el proyecto. ¿Cuál fue la respuesta e interés de los locatarios propietarios? Es decir, al no tener, me puedo imaginar, mucho acercamiento con el arte, ¿cómo fue la percepción de la respuesta, de ese interés que despertó en ellos? Porque en los niños me imagino que hubo talleres y hubo toda esta parte padre de, pues no se lo vi ahí en el video, pero ¿qué hubo de los maduros, de los adultos, de los de tercera edad, no sé? Y cuando fueron al museo Jumex, porque pues obviamente lo que se exhibe en el museo es algo que para muchos puede ser a lo mejor no algo que lo aprecien como tal, como arte, o lo ven extraño, no sé. ¿Cómo fue la respuesta para ellos en ese acercamiento? Y la otra es con el financiamiento. Hablan de un presupuesto, no sé si es posible dar una idea de una cifra de un gasto que se tiene para un proyecto de este tipo, para que se pueda duplicar por alguna institución en otro mercado geográfico, vamos. ¿Cuánto más o menos un proyecto de este tipo implica? Y claro que es un compromiso que se tenga esa dispersión económica para algo así. Gracias y felicidades nuevamente. Gracias. Si quieres, también haz tu pregunta y contestamos. Hola, soy Maite Fernández, artista plástica. ¿Qué tanta respuesta ha habido de la gente en interesarse, la gente del mercado, en, pues ahora quiero ir a ver el museo? O sea, no en el evento que se les invitó, sino que ya de manera personal, ¿qué tan recíproco ha sido? Porque como institución de ustedes, como Jumex, los felicito, wow que una institución quiera hacer comunidad con su entorno, pero también, ¿qué está pasando del otro lado? Porque
muchas veces estamos acostumbrados a recibir, qué padre, denme, pero qué respuesta están teniendo del otro lado, ¿no? Esa es como mi pregunta. Ok, pues creo que podemos tratar de responder las 4 preguntas aquí entre todos. Sí, recuerdo, la primera pregunta es la ubicación de dónde sería un siguiente lugar. Es importante decir que inicialmente, como nuestra idea era conocer a los vecinos, ¿no? Como así empezamos. El proyecto empezó caminándonos la colonia Granada y la Pensil, que está al lado. Básicamente eso fue lo que yo hice como por unas semanas, caminar para tratar de ubicar como estos lugares. Como dijo Alonso, llegamos a un Pilares, intentamos acercarnos con un Pilares, luego con un centro comunitario también de gobierno y no hubo respuesta, ¿no? Entonces sí tuvimos como o sí había una primera respuesta, pero no un compromiso a largo plazo, sino como solo… y fue cuando llegamos al Mercado Granada, de hecho por otro proyecto que hicimos hace justo un año, con un artista que se llama Oscar Cueto. Él es un artista mexicano, pero que vive en Viena, en donde él lo que hacía era intercambiar historias por una pintura, historias con los vecinos. Entonces básicamente él llega al Mercado Granada, le pide una historia a uno de los locatarios y él se tuvo que regresar a Viena y yo fui la responsable de entregarle y regalarle la pintura a uno de los locatarios que se llama Martín, que seguro lo vieron en el video, y así empieza esta relación con el mercado. Fue una gran casualidad, sobre todo como o tener buen ojo, diría, como para entender que esa comunidad podría funcionar, que era un espacio acotado en términos de dimensiones, pero también que tenía un espacio donde podríamos trabajar. Recientemente en el mercado nos han dicho que hay otros mercados ya interesados, ¿no? Porque obviamente esto se corrió la voz entre mercados y pues sí está padre, ¿no? Como que lleguen artistas a diseñarte esos muebles que están bellísimos. Nosotros por ahora tenemos un compromiso con el Mercado Granada y es una relación que no queremos soltar todavía porque creemos que no se ha terminado ese proyecto. Entonces, por este año decidimos sí aumentar una nueva comunidad, que eso es lo que vamos a hacer. Cada año va a ir aumentando una comunidad, pero no vamos a dejar a las comunidades con las que ya empezamos a trabajar. Entonces, este año empezamos a trabajar con una comunidad que está en el museo, que son los custodios, los guardias de las salas, que es una comunidad que habita el museo, pero que normalmente no hace parte de la comunidad del museo. Ese es un proyecto que lo estamos haciendo también de nuevo entre el equipo curatorial y el equipo de educación y que decidimos también como, bueno, ver hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que qué otra comunidad podemos formar hacia adentro? Esa es tu primera pregunta. La segunda ya no me acuerdo. Pero… el presupuesto… Sí, yo pensaría que no puedo hablar del presupuesto. No sé qué dicen mis colegas acá, no, sí, no, pero es un muy buen monto, o sea, sería como una exposición tal vez en otro museo, ¿no? No estoy segura como esas normas de ética. Tal vez lo que quisiera agregar ahí es que creo que, o sea, tal vez y nosotros tenemos como este apoyo de ser una institución privada y que quizás podamos, nos hayan aprobado este presupuesto y lo que sea, pero yo diría que no es un impedimento para que una institución con menos recursos se acerque a sus comunidades. Entonces, o sea, aunque tal vez no tengan el mismo monto que nosotros o lo que sea, creo que siempre hay maneras de acercarte a las comunidades. Eso, la tercera… una pregunta que creo que puedes responder tú y es sobre la primera reacción de la comunidad, ¿no? Cuando llegamos. La primera reacción, creo que fue escepticismo y como, ¿por qué quieren hacer esto? No sé de qué hablan. Luego hablamos, estoy ocupado limpiando mis cubetas. Esa fue como la primera reacción y fueron 3, 4 visitas. En este caso en particular, el líder del mercado, que es Gonzalo, que atiende el puesto de carnitas. Y no fue hasta que empezamos a hablar de fútbol y salsa que poco a poco empezó a mostrar interés. Y creo que esa reacción fue como, ¿para qué es esto? ¿De qué me hablan?
y luego fue como que ya es aquí 5 veces, te voy a poner en contacto con la persona que tal vez le puede interesar, y ya poco a poco traer presentaciones, que venga gente, y creo que es eso, ¿no? Primero va a haber duda, escepticismo, ¿para qué? Y luego hay un punto en que se abren a, bueno, pues tal vez vamos a intentarlo, y en esa oportunidad que te dan, y responder con algo que les interese y les aporta, y se abre la segunda, la tercera, cuarta, y después ya creo que confían en nosotros y se puede seguir otros proyectos. Y creo que me gustaría hablar como un poco el resultado o cómo recibieron ellos los muebles. Igual y es como un poco anecdótico, pero creo que tiene también que ver con lo que nos interesaba a Chavis y a mí durante los talleres. Muchos talleres eran de repente manuales o con cosas muy, sí, como muy cuantitativas, pero por otro lado, Chavis y yo en cada uno de los talleres nos interesaba muchísimo observar, escuchar. Teníamos claro que los niños tienen distintas formas de expresarse, entonces igual y tienes un grupo de niños que no le gusta dibujar o que te va a decir no me gusta nada, pero dibuja y te expresa un montón de cosas. Y es así con los niños y también con los adultos. Entonces, esta observación activa y la escucha activa es súper importante. Y no sé, recuerdo como 2 momentos en donde cuando fue la celebración en el museo, muchos adultos y muchos locatarios agradecían o a la institución o a los artistas por haber trabajado con los niños y los talleres con los niños, como que se referían mucho a que casi hubiéramos hecho una labor solamente con los niños. Pero por otro lado, cuando llegan los muebles al mercado, y que eso también para nosotros era súper importante dejar claro desde un inicio, que los muebles no eran un espacio de juego, no tenían que estar acotados a ser un espacio de juego, podía ser un espacio para reuniones, para discusiones, para que los clientes salieran a comer, y los locatarios estaban súper contentos con eso y nos entendían súper bien a Chavis y a mí, en donde una resbaladilla podía significar algo para un niño de 2 años o para andar en patineta o para que la señora se acostara en lo que tenía una conversación con el otro locatario. Entonces, si bien en esta celebración del museo hubo como mucho agradecimiento de parte de los locatarios por haber trabajado con los niños, cuando llegan los muebles al mercado, para mí personalmente fue increíble porque pareciera que el mobiliario estuvo siempre en el mercado y había señores de la tercera edad acostados en las resbaladillas. Incluso un niño, antes de que llegaran los muebles, me dijo a mí, ¿y qué van a poner? ¿Me iban a poner unos juegos? Y yo como, ¿cómo? O sea, estás parado en lo que va a haber, o sea, esto es todo lo que va a haber. Y 5 minutos después, en la bicicleta, en la patineta, entonces te dicen una cosa, pero estar viendo que si sí lo usan, si no lo usan, si sí les gustó o no les gustó es súper importante. Entonces, como esta parte anecdótica y como de esta observación en donde los adultos por un lado entendieron perfecto y cuando les presentamos justo ahí la maqueta, todos estaban de acuerdo y súper emocionados, en donde no era algo, sí habíamos trabajado mucho con los niños, pero no era algo que nada más los niños iban a usar, sino que iba a servir para sus clientes, que salieran, tuvieran picnics, para reuniones durante, no sé, conversaciones del mercado, discusiones, etcétera. Entonces, también creo que hubo una vez que Marielsa y yo platicando con lo que se estaba diseñando, estaba muy bonito para el museo, y pues sí, era muy fotogénico y todo, pero era como, no, Marielsa, o sea, estos 2 mobiliarios tienen que ver con las 2 jardineras que están solamente en este mercado. Todas las medidas corresponden a las jardineras del mercado, al pasillo, al espacio que hay entre una jardinera y otra, y creo que para todos fue súper claro cuando llegó al mercado y, o sea, se veía muy distinto.
Perdón, sí, hablando de lo que acabaron de hacer, mi duda es qué tanto finalmente, por ejemplo, el Museo Jumex va a tener una huella sobre el ser común o el comunitario, es decir, que con la fuerza de los diseñadores, lo contemporáneo, la reflexión, llegan a poner huella sobre algo que finalmente quizás no sale tanto de lo comunitario. Yo estoy pensando ahorita que estaban diciendo que en lo próximo les gustaría trabajar quizás en la infografía de cada local. ¿Qué tanto, si un grupo como Jumex llega a un lugar así, va a poner, vamos a decir, una cierta infografía o influir en la infografía y quitar lo más creativo que eventualmente tendrían cada uno en hacer lo que quieren hacer para presentarse? Es solamente como una pregunta, porque a veces como que siento que la fuerza de una institución llega y como impone un poquito sobre lo vernacular y lo más libre de una comunidad. Sí, voy a responder rápidamente a tu pregunta y me gustaría abonar a esto que estás diciendo. Sobre la respuesta de ellos y cómo ellos se han mostrado hacia nosotros, ¿no? Como algo bien importante que creo que se nos pasó decir es que cuando los muebles regresaron al mercado, ellos nos hicieron una fiesta a nosotros, así como nosotros les hicimos una fiesta a ellos también nos contrataron un dúo como de cantantes, nos dieron de comer. Fue como música por todo el día que pusimos los muebles. Entonces creo que este gesto, esta reciprocidad sucedió tanto en el mercado como en el museo. ¿Cuánto han regresado ellos? Sobre todo van los niños, los adultos no, pero es por esto que estamos diciendo, o sea, no tienen la disponibilidad de horario, pero los niños nos los encontramos, ya ni siquiera nos avisas, ¿no? O sea, ellos llegan por la entrada de su casa, el Museo Jumex es gratuito, entonces ahí es como una puerta de bienvenida como un poquito más abierta. Mucho. Eso hacemos mucho también con el equipo del museo, no solo equipo de educación o curaduría, sino administración, todo hemos ido a comer, pues mucho. Entonces, como sí se va acercando esa brecha, no te digo que somos una comunidad junta, no, pero sí vamos ahí. Y creo que algo que dices, que esta segunda pregunta, que me parece bien importante y algo que ojalá no lo hagamos, ¿no? Ojalá no les quitemos lo vernacular, ojalá no le quitemos lo popular o la identidad que tienen ellos. Justo cuando estábamos preguntándoles qué querían, esta idea de la imagen, los logos, ellos la quieren hacer, no es idea del museo, sino ellos decidieron. Pero justo cuando yo les pedí que pusieran su nombre al lado del proyecto en el que se querían inscribir de alguna manera, me preguntó una de las mamás de una de las niñas que hablan en el video, de Fati, me dijo, pero ¿para qué nos quieren a nosotros si ustedes son los artistas, no? Ustedes son los diseñadores, ustedes van a diseñar. Y le dije, no, de ninguna manera, esto no es un trabajo de yo te invito a ti, Mariana, arquitecta, y tú diseña lo que quieras, sino todo el proceso fue codiseño. Eso significa que todas las decisiones, incluso en estos muebles, ¿no? Los colores de los muebles, la funcionalidad de los muebles, todo se tomó a consideración la comunidad, pero es cierto que ellos tampoco tienen una voz muy activa a la toma de las decisiones del diseño, porque creo que piensan que nosotros tenemos de alguna manera un mayor conocimiento, pero eso es erróneo, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad y nuestro interés, y también nosotros nos toca tomar un montón de entrenamiento pedagógico y de cómo es que puedes hacer realmente un codiseño, ¿no? Entonces creo que eso es como lo más complicado también, o una de las cosas más complicadas para nosotros como artistas, arquitectos, curadores, parte del equipo de educación, es cómo hacer que la voz de ellos tenga, pues es un intercambio, ¿no? También va a estar obviamente la seña del artista que lideró ese taller, pero sí es algo, es importante, y también nuestro interés es que no sea un diseño de un artista que se puso el logo, ¿no? Eso no estamos buscando eso.
Creo que también ahí sumaría que igual que se hicieron como toda esta serie de talleres y todo con los niños para hacer los muebles este año, la idea es que este próximo año sean estas sesiones, ya sea talleres o de acompañamiento junto con los artistas que invitemos a participar en el proyecto este año, para que siempre sea algo en conjunto con los locatarios y que igual también ellos incluso empiecen a conocer un poco más acerca de pues una identidad gráfica y cómo hacerle y no sé qué, para que quizás ellos también se queden con ese aprendizaje, o sea, que no simplemente sea como nosotros les vamos a hacer todo y ustedes escogen los colores o no sé, sino que sea algo en donde también eventualmente ellos tengan más injerencia porque van a tener más conocimiento, ¿no? Igual lo que decía Marielsa con lo de las bicis, o sea, no es simplemente nosotros llegar a ponerles un rack de bicis y alguien que les arregle sus bicis, sino que se van a hacer sesiones de capacitación para que ellos puedan arreglar sus propias bicis y puedan arreglar las bicis de alguien más, ¿no? Entonces, pues se trata de compartir, creo, también mucho y siempre, o sea, es muy difícil también lo que dices porque es algo que siempre estamos como muy conscientes y que no queremos que suceda para nada, ¿no? Y creo que específicamente en esto de la gráfica pasa en el mercado que hay algunos puestos con sus logos impresionantemente bonitos, o sea, increíbles, pero creo yo que la mayoría, y ahí estará en el video o en fotos, tienen como repostería o panadería como del gobierno. Entonces, yo digo, yo no voy a estar en este proyecto este año, pero me puedo imaginar que probablemente muchos de los que se apuntaron a este proyecto es porque pues ven a los de los mariscos que tienen un logo, un caballito de mar divino y ellos arriba pues justo no tienen, se los puso el gobierno como pusieron las mesas en la explanada, ¿no? Entonces me puedo imaginar que igual iba por ahí. Sí, de acuerdo, bien importante eso que dices. Pues creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Pero muchas gracias a todos por sus comentarios y sus preguntas. Cualquier cosa podemos quedarnos aquí un ratito si tienen algún otro comentario. Dale. Yo les invitaría a ir al mercado, ¿no? Creo que se come muy bien, se la van a pasar muy bien, van a ver los muebles y si tienen que comprar entre el mercado y el City Market de al lado, traten de comprar en el mercado. Si tienen que lavar su ropa, traten de ir a la lavandería ahí, no sé, creo que se puede perder mucho si no apoyamos estos mercados. Yo creo que son patrimonio tangible de la ciudad, que si no los valoramos y si no los atendemos van a desaparecer y se pierde algo bien valioso. Por último, pues gracias a Alonso, a Mariana y a Sofía.